Bueno, nosotros de la Universidad San Francisco de Quito, en la clase de Biología General, específicamente en laboratorio, hicimos nuestro experimento de la desnaturalización de proteínas artificiales y proteínas naturales y medimos el pH. Proteínas están formadas por aminoácidos que a su vez están formadas por la unión del grupo amino con un ácido carboxílico. Dichas moléculas se unen con otros aminoácidos para formar enlaces peptídicos y generar una proteína. Dicha proteína tiene una estructura y función determinada, pero existen varios factores que pueden afectar esto y descomponerla para generar la pérdida de estructuras y funciones. Se conoce como desnaturalización. La desnaturalización de las proteínas ocurre cuando hay una alteración en sus estructuras. Esto se debe por la alteración de las interacciones de los grupos de R de las proteínas. La pérdida de las estructuras se debe a cambios en la temperatura y el pH. Cuando el pH de una proteína cambia, los grupos R básicos y ácidos pierden sus cargas iónicas y no pueden formar puentes salinos, lo que produce un cambio en la forma y estructura de las proteínas. Otra razón por la que las proteínas se desnaturalizan es el calor o la temperatura. Ya que el calor tiene un efecto sobre las proteínas, esto se debe a que el calor rompe los enlaces de puentes de hidrógeno y las interacciones hidrofóbicas entre los grupos R de las proteínas. Los objetivos de este experimento son comparar el pH de las muestras antes y después de colocarse el ácido y la base para determinar si este cambio provoca la desnaturalización de la proteína. También determinar qué cambios se producen en la proteína al cambiar su pH en ácido o básico, para observar y cuantificar cómo se altera su estructura al manipular el pH. Finalmente, determinar la existencia de proteínas en las muestras mediante la comparación de su grado de desnaturalización para conocer si realmente existió una proteína en la muestra. Nosotros nos planteamos dos hipótesis. La hipótesis alternativa, que dice que si se hace un cambio drástico en el pH, entonces la proteína se va a desnaturalizar. Y también una hipótesis nula, que dice que si se hace un cambio drástico en el pH, entonces la proteína no se va a desnaturalizar. Como variables tomamos la variable dependiente y la variable independiente. Entre las variables dependientes tenemos el pH y la escala del pH de la desnaturalización de proteínas. Y entre variables independientes tenemos el ácido clorhídrico, el hidróxido de sodio y el tiempo. Materiales a utilizar: 1 ml de ácido clorhídrico, 1 ml de hidróxido de sodio, tiras indicadoras de pH, 8 ml de proteína artificial líquida, 8 ml de proteína natural del huevo, 8 ml de proteína natural del hígado, 6 tubos de ensayo, una gradilla, 6 pipetas y tiras de pH. Métodos. En primer lugar, para comenzar el experimento se tomarán las debidas precauciones como el uso de guantes y el mandil. Por el uso de reactivos ácidos y bases. Colocaremos los 6 tubos en la gradilla en 2 filas. Seguido a esto, con las pipetas colocaremos 8 ml de cada proteína en sus tubos de ensayo respectivos. Seguido medimos el pH con las tiras y anotamos con cuidado colocar 1 ml de ácido clorhídrico en los tubos del lado izquierdo y 1 ml de hidróxido de sodio en los tubos de la derecha. Después mezclar las muestras y colocarlas en la gradilla. Finalmente, observar las muestras y medir con las tiras de pH para ver qué tan grande fue el cambio de pH. Y según eso comparar qué tan desnaturalizada está la proteína. Al finalizar la parte experimental se registraron el cambio de pH de cada una de las proteínas. Posteriormente se organizó una tabla que especifica el pH en proteínas naturales y artificiales y su variación desde el tiempo inicial hasta ser expuestas al hidróxido de sodio y al ácido clorhídrico. Una vez obtenida la tabla, se realizó, a través de la cuantificación del pH de cada una de las proteínas, un diagrama de barras que nos permite evidenciar gráficamente cuál fue la variación en la medición del pH desde el tiempo inicial hasta exponerla al ácido y a la base. Las hipótesis planteadas fueron dos alternativas y nula. En el proyecto realizado se demostró que la hipótesis nula es la que se descarta, ya que se pudo observar un cambio drástico en el pH. Esto quiere decir que se desnaturalizan las distintas proteínas. Por ejemplo, el pH natural del hígado fue de 5, con el ácido disminuyó a 0 y con el básico aumentó a. Recomendaciones. En base a los resultados obtenidos en la presente investigación, se recomienda utilizar guantes para manipular el HCl y el NaOH, ya que pueden causar graves quemaduras. Medir las cantidades exactas, rotular los tubos de ensayo de las soluciones, utilizar prendas de protección como mandil para proteger la zona del tórax y el abdomen una vez terminado el experimento, recoger y guardar todos los materiales utilizados para proceder a limpiar la superficie donde fue realizado el trabajo.